A la doctora Silvina García Conto, abogada especialista en derechos en el parto y nacimiento. Doctora Eduardo Germán desde La Rioja, desde la multiplataforma La Saluda. Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola Eduardo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Encantada. Muchas gracias a ustedes. Bueno, leemos en minuto 1 la horrorosa exigencia de Marley durante el nacimiento de Milenka. Quería parto natural. El conductor habló con total soltura sobre su pedido a los médicos cuando la madre subrogante estaba sufriendo un fuerte sangrado durante el trabajo de parto, dice la nota periodística. ¿Qué opina usted, doctora, cuando leyó esto o cuando escuchó esto o vio esta noticia del famosísimo Marley? Sí, bueno, yo escribí, la verdad que impulsada por mi trabajo y por lo que hago hace más de 20 años, porque lo primero que me pasó, calculo que le debe haber pasado a muchísimas personas, es dónde estaba la voz de esa mujer, ¿no? Que no estaba siendo escuchada por una parte y por otra la forma de cómo expresar una situación como inconcebible, como es que alguien que no sea la mujer y el equipo que la rodea pueda pedir, ¿no? Eso es una cosa de locos, pedir que sea de una determinada manera. Yo desconozco las situaciones clínicas, yo soy abogada, así que yo no puedo hablar de la parte médica, por eso me enfoco sí en los derechos, ¿no? En lo que nosotros, al menos en Argentina, con lo que trabajamos. Esto pasó en Estados Unidos con otras normas, ellos nosotros en el parto. Nosotros tenemos una norma del 2004 que seguramente ustedes saben que existe, que es la ley de parto respetado, y en ese contexto es que esta semana estamos celebrando la Semana Mundial del Parto Respetado. Así que lo primero que te diría es la ausencia de la voz de esa mujer y por otra parte sacando el contenido específico de esta situación, que es la subrogación de vientres, que es una situación totalmente particular. Yo me quedaría enfocando en lo que pasa en muchas situaciones donde la voz de la mujer y donde lo que sucede se lleva puesto su derecho, ¿no? Ese es el centro de esto para mí, al menos. Hay muchísimos otros temas, pero este es el centro. Sí, doctora, le planteamos esto porque en estas provincias del norte hay una Sí, sociedad, cada vez que lo digo yo me gano más enemigos, pero es una sociedad muy machista, ¿no? sí, Es una sí, sociedad que a la mujer se la mira para los quehaceres domésticos y para cuidar a los chicos, en muchos de los casos, no en todo, pero se da mucho. Por eso le hacía esta consulta, cuál es, de acuerdo a su profesión, y sí. sabemos cómo trabaja usted, por eso le hacía esta pregunta, ¿no? Sí, yo tuve la oportunidad y estuve capacitando a un equipo de salud en Roja, y la verdad que tuve la percepción y hay un montón de personas trabajando para que esto no así sea, pero sí entiendo lo que decís. Es como muy difícil contextualizar los derechos de una mujer en el nacimiento, cuando hay derechos mucho antes que el nacimiento que la mujer no tiene, ¿no? Sí. Entonces es como que tenemos que empezar como un camino anterior de parar en cosas, la verdad que ya a esta altura muy lógicas y muy de sentido común, que es que las mujeres y los varones tenemos Sí, derechos, no, no, situaciones igualitarias. sí, Aunque tenemos, por supuesto, cosas que nos hacen diferentes. Yo no, digamos, por supuesto, esto es una novedad, pero en el momento del parto y el nacimiento, es un momento en el que la mujer es el centro absoluto y es ella la que tiene que ser escuchada. Escuchada en qué momento, escuchada en sus deseos de cómo va a nacer ese bebé, escuchada en lo que ella necesita y en el diálogo con el equipo de salud, ¿no? Nadie está diciendo que en una situación hay que intervenir o hay que hacer una situación concreta porque algo sucedió, el equipo no intervenga. Estamos hablando del sentido común de que una persona puede tener, por ejemplo, derecho a no ser intervenida si no es necesario. Y lo que sucede en muchas situaciones, y vos lo traes y esto es así, es verdad, primero, ahora no, porque la generación que está viviendo es que hay muchas médicas mujeres, pero cuando hace unos 30 años o 20, había muchísimos obstetras varones y la partería era cosa de mujeres. sí, Entonces, y las parteras quedaban relegadas a lugares de casi asistentes de los médicos. Los médicos, digo, varones, ¿no?
porque a veces cuando las médicas eran mujeres y las obstetras eran mujeres, las cosas eran diferentes. Pero igualmente, esto también habla de un cruce cultural muy profundo. Por eso yo invito a la reflexión, invito al pensarnos como una sociedad, de qué sociedad queremos, ¿no? Una sociedad en la que cada uno y cada persona pueda como, bueno, ejercer sus derechos como una especie de danza. Mi derecho no tiene por qué llevarme puesto el tuyo. Esto es un gran baile. Los seres humanos en una sociedad estamos como, cada uno tiene su espacio y su derecho, nadie tiene por qué correr y golpear al otro con sus derechos, pero hay que reconocérselos. Y este es el primer lugar, ¿no? Hay que reconocer que una mamá a punto de parir es una persona que por muchas razones está más vulnerable que obviamente el equipo de salud, que está actualmente haciendo su trabajo, ¿no? Está trabajando, hablan, dice. Sí. Y eso también hay que sacarlo, ¿no? Es decir, es un momento sagrado. Para como uno quiere conceptualizar el nacimiento, estamos todos de acuerdo que es casi un milagro, ¿no? No importa si uno es religioso o no lo es, pero estamos todos de acuerdo que el nacimiento es una cosa esencial en la vida de cualquier persona. Sí. Entonces, yo esa parte a la que convoco, ¿no? Como a lo mejor de nuestra humanidad, en el sentido de el nacimiento es un momento muy particular para la vida de esa mamá y de esa familia. Entonces tenemos que ser particularmente cuidadosos y particularmente escuchar el derecho de esa mamá, ¿no? Por eso esas frases de este señor que casi con un tono hasta jocoso, diría yo, que al menos fue eso lo que a mí me sonó, como si él quisiera algo, ¿no? Y ni mencionó la situación clínica, que evidentemente estaba pasando alguna otra cosa, ¿no? Porque claramente la palabra sangrado nos lleva, yo desconozco qué era lo que estaba pasando, pero me quedo con la no voz de esa mujer, es decir, a la que no estamos escuchando es a una mujer que dio a luz a un hijo. Si el frente fue subrogado y cómo lo hizo, en el contexto del parto no interesa demasiado, ¿no? Sí. Doctora, usted lo destacó que ocurrió en otro país, ¿no? Eso queda claro. Sí, pero sí. Frente a todo esto y cómo ha tomado Estado público, sí. ¿La justicia no puede actuar en nada? No, nuestras leyes tienen competencia en el territorio argentino, sí. Digamos. La ley es como una especie de corset, ¿viste? La ley se despliega en un territorio determinado que es nuestro país. Si vos lo que me preguntás es, ese bebé nació en Estados Unidos, con lo cual es ciudadano de Estados Unidos, digamos. Sí. Así que, digamos, no hay mucho que hacer. Sí, lo que se puede hacer acá es lo que estamos haciendo nosotros, que es, porque por supuesto te imaginas que Argentina tiene estas situaciones de subrogación, no es que no existen acá, no existe con ese contenido como existe en Estados Unidos, pero sí existen acá. Entonces, eso es otro tema, ¿no? Porque hay otro marco legal, porque son otras formas, tenemos otro derecho muy distinto al inglés y al norteamericano. Entonces, lo que sí yo pienso e invito y por eso agradezco el contacto de ustedes, es a que nos preguntemos, más allá del caso puntual, si uno se da vuelta y pregunta a su hermana, a su tía, a su abuela, a su vecina, qué experiencias de parto tuvieron, con ese registro van a ver que de 10 personas que les pregunte, yo tengo una estadística totalmente personal desde hace años que la hago y me da siempre parecido, lamentablemente. Las cosas van mejorando, pero hay una inmensa mayoría de mujeres que la pasaron muy mal en su parto. Y esto es lo que tenemos que cambiar. Esto para mí es un enorme desafío y un compromiso personal que tengo, ¿no? Que las experiencias de parto y de nacimiento sean vitales, momentos hermosos, sean saludables y no horrores, torturas, momentos espantosos como son los que muchas veces las mujeres dicen. Y no es una o dos, ¿eh? No es que lo que te estoy contando pasó una vez, o lo que te estoy contando son testimonios de mujeres que pasaron, sucedieron y que hoy todavía nos llegan y nos dicen estas cosas. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su opinión aquí en la provincia de La Rioja. Le agradezco muchísimo que nos haya brindado un par de minutos para la tarde en la multiplataforma. Que pase buenas tardes, ¿eh? Una alegría. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. La doctora Silvia García Conto, abogada especialista en derechos en el parto y nacimiento. Yo cuando Uría ha presentado esta propuesta a nivel periodística, hasta me hizo mucho ruido. Yo pensé que era
en estos tiempos de fake news. Pero podemos escuchar lo que habló Marley en declaraciones que están reflejadas en la revista Caras, ¿no? En estos tiempos de noticias falsas, por eso lo traemos. Está con su bebé en los brazos, con la beba sería, y contó lo siguiente. Escuchen especialmente las mujeres. Me fui 2 semanas antes porque ella me dijo que sus 2 varones habían nacido 2 semanas antes. Me dijo, ¿por qué no te venís por las dudas? Pasás Año Nuevo acá. Entonces yo iba a pasar Año Nuevo solo, viste, con gente más o menos que conocía, que dije, bueno, me habían invitado a una cena. Pero bueno, estoy aterrizando el 27 de diciembre del 2024 y de repente me dice, estoy en el hospital. Cuando logro ir a aterrizar en Tulsa, me voy ahí a Bartlesville, que es donde vivía ella, que era 1 hora más de auto, y me dijo, ya me fui porque me dijo la doctora que era una... Yo dije, bueno, ya está, ya pasó, van a ser 2 semanas más. Le digo, por las dudas me voy a ir a una farmacia a comprar pañales y a comprar ya las botellitas de leche que ya le había dado también a Mirko, por las dudas, digo, de que vuelva a pasar una cosa así. En el momento que estoy comprando la leche y los pañales, me dice, estoy en el hospital de vuelta, no puedo más del dolor, tuve que venir nuevamente. Vos podés venir. Y yo desde la farmacia veía el hospital, o sea, el hospital era a 2 cuadras. Entonces digo, estoy a 2 cuadras, ya voy para allá. Y ahí fui y no salí más, o sea, me quedé ahí con la mamá de Cassandra, con Cassandra, dormida, y ahí mío. empezamos, y, se quedó dormida. y esto de skin to skin me interesa, Y ahí, ¿no? Porque claro, es ese bueno, contacto es que por yo soy de hablar y hablar, me tenés que recordar la yo sé. pregunta. Pero sí, en el momento que nació, que fueron muchas horas, yo venía sin dormir, desde las 7 de la tarde empezamos y a las 3 de la mañana, 3:04 fue que nació, del 28 de diciembre, y ya estábamos, en el último segundo fue como medio de emergencia también, porque primero que tardaron mucho en encontrar una persona para un anestesista, porque estábamos frente a, era el fin de semana antes de Año Nuevo, entonces no había nadie. Qué nervios. El hospital estaba medio vacío. Entonces viene la anestesia en todo y de repente me dice, dilatación de 7. Le digo, ¿qué? Ya nace. Le digo, y ahí empezó, pujá, pujá, y así estuvimos horas y horas igual. Y en un momento viene el médico y dice, hay mucho sangrado. Me dijo, hay un nuevo método que es con una especie de aspiradora para poder succionarles y, digamos, acelerar el momento. Me dice, ¿vos querés eso? Le digo, no, yo no quiero eso. Le digo, quiero que nazca natural. Me dijo, sí, pero no está encontrando el camino de parto y yo tengo que priorizar que no haya sangrado. No, por supuesto. Y ahí empezamos. Me dijo, bueno, hagamos una cosa. Vamos a descansar 1 hora y media y ver si esto si está bien. Si llega a estar bien, seguimos con el trabajo de parto normal. Bueno, eran 2:30 de la mañana cuando vuelve y me dice, no, hay mucho sangrado y de repente empieza, bueno, con no es una aspiradora, es un aparato obviamente de doctor, no es una aspiradora de piso. Y bueno, y ahí fue que nació, pero nació dormida. Igual O sea, todavía no como me igual contestaste que la la pregunta que te dice skin to Ay, skin. otra vez. Bueno, te la contesto al final del programa. Seguía contando un montón de cosas, no llegaba nunca la respuesta. Y ahí en el momento que Pero no es que lo nace... aprendí, ¿eh? Skin to skin para darle como... Bueno, Sí. ahí escuchamos a Marley. Muy bien, Marley. Increíble, ¿no? Muchas gracias, Uría, por haber presentado este tema. Increíble.